La teoría definitiva sobre cuál es la fruta de Insama y cómo funcionan los poderes tanto de él y el Gorosei está aquí, en la que vamos a dar respuesta a los misteriosos poderes de estos personajes y así podamos entenderlos de una vez por todas. Así que sin tantos rodeos, los poderes de Insama proceden de la fruta del dios del bosque, pero por otro lado los poderes del Gorosei no provienen de ningún tipo de fruta. Yo sé que suena raro, pero déjenme explicarles. Para esto vamos a recordar el increíble mural del capítulo 1138, pero sobre todo el texto Harley que nos habla del segundo mundo, en el que se nos dice: del vacío surgió un hálito de vida, el dios del bosque envió a sus demonios y el sol propagó la guerra por todas partes. Fue entonces que la gente de la media luna tuvo un sueño. Los hombres asesinaron al sol y se autoproclamaron dioses. Al ver esto, el dios del mar desató su furia y ellos nunca se pudieron encontrar. Es recordar este capítulo y no sé, me dan como escalofríos de lo bueno que fue. Pero el asunto es el siguiente, ya que de este texto nos interesa donde se dice que el dios del bosque envió a sus demonios, y también donde dice que el dios del mar desató su furia, ya que esto lo hablamos antes, y es que podría ser que el dios del bosque es el creador de las frutas, y el dios del mar se enojó ante esto, y esa es la razón por la cual los usuarios no pueden nadar. Pero ¿cómo esto se conecta con Insama?, se preguntarán. A lo que la respuesta ya la conocen, y es muy simple, ya que como les dije, Insama tiene la fruta del dios del bosque, y si existe una fruta del dios del sol, ¿qué nos impide pensar que existe una fruta del dios del bosque? Ya que piénsenlo, en el primer mundo se nos dice que habían dioses, pero no dioses basados en fruta, sino que eran los dioses originales, y ya para el segundo mundo, incluso un poco antes, fue donde aparecieron, o mejor dicho, se crearon las frutas gracias al dios del bosque original. Así es, el dios del bosque creó una fruta del dios del bosque, vamos, era un narcisista totalmente. Por lo que es normal pensar que existe una fruta de cada dios, las cuales, como no, no son frutas normales, sino que como la Zoan mitológica tienen habilidades especiales o que incluso en ciertas ocasiones combinan poderes de ya sea Logia o Zoan. Así que quiero que tengan muy claro, muchachos, que estas frutas de los dioses no van a ser frutas normales, sino que van a tener poderes que nunca nos habíamos imaginado, así como Luffy, que puede hacer aparecer cosas de la absoluta nada. Por lo que con esto claro, aquí es donde entramos de lleno a hablar de Insama, ya que el texto Harley que nos narra el segundo mundo tiene muchas coincidencias y paralelismos con lo poco que hemos visto de Insama, pero sobre todo se conecta con la frase en la que se dice que el dios del bosque envió sus demonios, y esta frase de hecho es importantísima, así que teniendo esta misma frase en mente, hablemos de lo que vimos del Gorosei y las palabras de Sabo. Y es que Sabo, cuando vio al Gorosei y a Insama transformados, inmediatamente dijo que nunca imaginó ver el infierno allí en Merilloa. Además vimos en Egghead que los poderes del Gorosei tienen una aura bastante oscura y están basados en yokais del folclore japonés, por lo que siguen esta temática de criaturas del inframundo y yokais y demonios, lo cual se conecta bastante bien con la frase del texto Harley, por lo que todo esto va tomando forma. A lo que quiero llegar con esto, muchachos, presten mucha atención, es que los miembros del Gorosei no son usuarios de fruta ni mucho menos, sino que el único y real usuario de fruta es Insama, el cual tiene la fruta del dios del bosque con la que tiene la habilidad, la poderosa habilidad, de crear demonios y poderes de fruta a su antojo. Sí, yo sé que lo que estoy diciendo es un poder muy pero muy roto, pero no olvidemos que Insama será el villano final, así que ¿por qué no pensar en esta posibilidad? Además de que hay muchas pistas que respaldarían esta idea. Empecemos por el hecho de que todos los miembros del Gorosei tienen frutas con la misma ambientación, que son seres oscuros como traídos del inframundo. Esto a su vez se conecta con lo que leímos en el texto Harley, donde se dice que el dios del bosque, en este caso Insama, liberó a sus demonios, en este caso el Gorosei. Otro dato a tener en cuenta es que los poderes del Gorosei no son normales, ya que pueden teletransportarse, tienen habilidades de frutas Zoan mitológicas, pueden hablar por telepatía entre ellos mismos como si formaran parte de la misma persona. Así es, de la misma persona. Ya sé que muchos de ustedes ya saben a lo que quiero llegar diciendo esto, pero una pista fulminante y un dato de los más importantes es la forma en la que Insama le quitó la vida a Saturno, ya que sin siquiera tocarlo o estar junto a él, Insama fue capaz de convertir a este anciano en cenizas, esto tan solo en cuestión de segundos, como si le hubiera quitado todo su poder o toda su vitalidad, o mejor dicho, como si Saturno fuera parte de Insama desde un principio. Lo que nos hace pensar que asimismo como el dios del bosque puede crear poderes de frutas,
también puede quitarlos a su antojo cuando le apetezca. Una vez más, a lo que quiero llegar es que el Gorosei, antes de pertenecer al Gorosei, eran personas normales, dentro de lo que cabe por supuesto, pero cuando se unieron a este grupo, no solo se unieron a ser parte del Gorosei, sino que también se unieron a In-sama, el cual con su poder como dios del bosque le dio poder a cada uno de ellos, y por esa razón son tan similares y tienen conexiones entre ellos. Es como si los miembros del Gorosei fueran tan solo títeres de In-sama o una parte más de él, y que cuando se unen a él, tanto caballeros sagrados como Gorosei, es cuando se les asigna la marca que se mencionó en el capítulo 1140, la cual es necesaria para poder utilizar el portal. Pero para que la teoría sea todavía más clara como el water, volvamos al mural y veamos lo que sería el dios del bosque, que es esta especie de dragón gigantesco que vemos arriba del árbol. Y es que vamos, es innegable que comparado con este monstruo que tiene el sol en la mano, tienen ciertas similitudes, sobre todo en el tema de sus alas y la boca. De hecho, ese monstruo que vemos en el mural con el sol en la mano podría ser la forma híbrida del dios del bosque, siendo representado por In-sama en este caso. Otra cosa interesante que se relaciona con In-sama es que siempre lo vemos rodeado de naturaleza y tiene su propio cuarto donde casi siempre lo vemos, el cual se llama la Sala de las Flores. ¿Será acaso un guiño por parte de Oda? Posiblemente. Lo que es seguro es que no es algo al azar. Si Oda lo hizo, alguna explicación tiene que haber. Algo que quiero que quede claro es que finalizado el primer mundo fue donde el dios del bosque creó las frutas y por alguna razón dejó de existir junto a los otros dioses. O bueno, sigue existiendo, pero en este caso por medio de frutas, al igual que vemos con el dios del sol. A lo que quiero llegar con esto es que In-sama no creó todas las frutas, sino que fue el dios del bosque original. O sea, In-sama no creó la fruta de Kizaru ni la de Aokiji, no, para nada. Lo que sí creo es que In-sama, con el poder de la fruta del dios del bosque, puede dar poderes de frutas a personajes como el Gorosei, pero sin ser frutas como tal. O bueno, quizás sí sean frutas, pero no es la forma en la que yo planteo la teoría. Eso sí, quiero aclarar esto porque no quiero confusiones, ya que es obvio que las frutas ya existían para antes del siglo vacío, y es por esa razón que el dios del bosque original las pudo haber creado una vez terminado el primer mundo. Para dar una conclusión, en el primer mundo se crearon las frutas a manos del dios del bosque, y fue allí donde nacieron las frutas como la del dios del sol o la del mismísimo dios del bosque, además de las muchas otras que ya conocemos. Y ya para el segundo mundo fue cuando el usuario de la fruta del dios del sol, en este caso Joy Boy, y el usuario de la fruta del dios del bosque, en este caso In-sama, se enfrentaron, y desde entonces In-sama posee la fruta del dios del bosque, con la que al igual que el dios del bosque original, puede otorgar poderes a aliados, como lo es el caso del Gorosei. Esto a su vez nos dejaría pensar que a Luffy aún le faltan poderes por despertar con su quinta marcha, pero bueno, eso es tema para otro video. Y si te dijera que Trailer Bark no es solo una isla terrorífica, sino el último recuerdo de un antiguo reino del West Blue, o mejor aún, y Shigunko no es solo una sirviente de Imu, sino también una princesa perdida cuyo cadáver fue revivido como una marioneta. Para todos los muchachos, claro, y también para las muchachas, por supuesto, el día de hoy les traigo una teoría oscura, retorcida y sorprendentemente coherente. Créditos al autor en la descripción. Desde su primera aparición, Brook ha tenido un estilo muy marcado, vestimenta, música y combates inspirados en Francia del siglo XIX. Y si te fijas bien, no es lo único, ya que Moria y toda su tripulación en Trailer Bark también visten como nobles y soldados de esa época. Pero lo interesante es que este parece empezar justo después de que Moria fuera derrotado por Kaido y huyera al West Blue, donde supuestamente encuentra Trailer Bark. Por lo que, ¿y si este estilo francés no fuera solo una coincidencia estética, sino una pista del verdadero origen de la isla? Y es que asimismo Brook nos menciona que sus antiguos compañeros cuando trabajaba como guardia en aquel misterioso reino cambiaron uno de sus ataques por un nombre en francés, lo cual es muy importante. Pero ¿por qué es importante? Se preguntarán. Pues bueno, es importante ya que esto aumenta las conexiones entre Francia y lo que Oda pudo inspirarse para crear este arco y a este personaje.
Pero no solo eso, ya que la mansión de Trailer Bar está inspirada en la mismísima Catedral de Notre Dame. Incluso Gunko con su uniforme militar y vendas recuerda a los soldados de esa época. Por lo que aquí es donde entra Gunko, ya que la teoría plantea que Gunko fue la princesa del mismo reino del que venía Brook en el West Blue, un reino que terminó convertido en la isla flotante de Trailer Bar. Un reino que fue destruido tras un juego de caza de los dragones celestiales. Así es, como el mismo que sucedió en God Valley. Sin embargo, aquí pasó mucho más, y es que después su cadáver fue robado, modificado y traído de vuelta a la vida, o sea, el de Gunko, esto con el fin para servir a Imu como una marioneta sin recuerdos, un cuerpo vacío. Así es, como Sindri, nuestra querida Sindri de Trailer Bar. Por lo que, ¿y si la historia de Sindri en Trailer Bar, manipulada por Moria, fue en realidad un presagio directo de Gunko? Y es que vamos, no podemos negar que es casi lo mismo que estamos viendo ahora en la isla de Elbaf. Por lo que aquí es donde empezamos a conectar las relaciones entre Trailer Bar y lo que estamos viendo ahora en el arco de Elbaf, donde Moria representa a Imu y Trailer Bar a Mary Joyce. Y es que Moria puede dividir su conciencia en sombras y controlar cuerpos enteros. Así es, eso suena exactamente a como Imu pueden controlar a los cuerpos tanto del Gorosei o los Caballeros Sagrados o incluso al cuerpo de Gunko, como estamos viendo ahora mismo. Pero aquí viene lo mejor, ya que Moria tenía un congelador bajo Trailer Bar donde mantenía el cadáver del gigante Oars. Y yo sé que esto le suena bastante, ya que sí, en Mary Joa también vimos un gigantesco congelador donde Imu puede guardar muchas cosas, entre ellas un sombrero de paja gigante. Aunque lo que nos preguntamos aquí es, ¿están ambos inspirados o utilizados para el mismo sistema de preservación? O mejor dicho, ¿es posible que Gunko también estuviera allí como Oars? Por lo que sí, creo que Moria es un paralelo directo con In-sama. Pero centrándonos más precisamente en la isla de Trailer Bar, esta isla gigantesca que fue convertida en un barco y ahora es controlada por Gecko Moria, es en realidad originalmente el lugar de origen tanto de Brook como de Gunko. Y es que después de releer Trailer Bar estoy seguro de que esto es un presagio de la aparición de Gunko y los Caballeros Sagrados, ya que al principio del arco la tripulación se encuentra con un cerbero y menciona que podrían estar en el infierno. Y asimismo vimos a Chanrod utilizando el poder de su espada basada en esta misma criatura. Aunque bueno, todavía hay una pista mucho mejor, y es que todo el arco de Trailer Bar se trata de luchar contra zombies inmortales, controlados por una sola persona. Por lo que vamos, esto ya va tomando forma. Sin embargo, como ya mencioné, la conexión que realmente creo que es un presagio es la del zombie Sindri y Gunko. Por lo que sí, creo firmemente que Moria está hecho para hacer un paralelo directo con In-sama. Ahora, hablando un poco en cuanto al reino que era o solía ser Trailer Bar, creo que fue destruido o acabado por precisamente un juego de caza. Y es que Brook hace 52 años se convirtió en pirata. Además, si hacemos los cálculos necesarios, hace 53 años habría ocurrido un juego de caza en una isla aleatoria. Por lo que podría ser, o lo que estamos planteando, es que ese juego de caza fue precisamente en la isla donde se encontraba Brook y también por supuesto Gunko. Por lo que sí, en esa isla del West Blue que ahora es Trailer Bar, también pudo haber ocurrido un juego de caza hace 53 años. Por lo que aquí me parece claro que el control de In-sama sobre Gunko está anticipado con Sindri. Por lo que nos preguntamos, ¿es posible que Gunko fuera secuestrada de su tierra natal tras un juego de cacería y le borraran la memoria? Otra pregunta es, ¿fue forzada a convertirse en la sirvienta personal de In-sama? Y bueno, sabiendo que In-sama es un poco obsesionado con las mujeres, pues vamos, no lo descartaría. Por lo que todas las conexiones están ahí. Asimismo, la mansión de Trailer Bar también está inspirada o representaría o sería un paralelismo con la tierra sagrada de Mary Joa. Así que esto respondería a la duda de por qué es que Brook conoce sobre la existencia de los Caballeros Sagrados. Y es que los conoce porque él mismo los vio cara a cara cuando organizaron un juego de cacería en su isla natal. Por lo que en este caso Trailer Bar sería la isla de Brook y Gunko, donde vivieron alguna vez en el pasado y donde se conocieron cuando Gunko era tan solo una niña y cuando Brook quería o soñaba con ser pirata. Por lo que ciertamente podríamos pensar que Oda nos está haciendo creer o dando a entender que Gunko no es más que un cadáver que fue revivido con alguna habilidad desconocida y con sus recuerdos completamente borrados. De hecho, esto plantearía un gran paralelismo entre Brook y Gunko, ya que Brook
fue un hombre o es un hombre que una vez protegió a Gunko como caballero personal, que luego moriría pero sería revivido con una fruta y obtendría también la inmortalidad. Por otro lado, Gunko es una princesa de un reino destruido cuyo cadáver fue experimentado y revivido para ser la sirvienta personal de In-sama. Vamos, un esqueleto viviente y una momia viviente. Quizá por eso Gunko tiene esa apariencia de momia o lleva esas vendas en su rostro, además de tener sus ojos diferentes. De hecho, el creador de la teoría va incluso más allá y nos dice que a lo mejor podría ser que ese piano en el que Brook tocó el saque de Vince junto a Luffy también era donde tocaban canciones junto a Gunko en el pasado cuando ella era tan solo una niña. Esto ya es ir mucho más allá, pero bueno, es interesante. Por lo que para dar una conclusión, la isla de Trailer Bark es el lugar de origen tanto de Brook como de Gunko, y los dos ahora son inmortales, pero los dos también ya han muerto en el pasado, tanto Gunko como Brook por supuesto. Ahora Gunko es la esclava, eso suena terrible, la sirvienta de In-sama, la cual sigue con vida gracias a los poderes místicos de esta persona. Y claro, Gunko no sería la hija de Brook, sino sería la princesa de aquel reino que fue destruido por una de esas cacerías de los dragones celestiales. Por lo que con esto llegamos al final de una teoría que me gustó bastante, que tenía sí o sí que compartírselas, ya que siento yo que tiene bastante sentido. Aunque personalmente creo que a lo mejor Gunko no murió, sino que simplemente In-sama, la secuestró tal que así y le dio inmortalidad, por eso es que sigue estando joven. Pero creo yo personalmente que no murió, aunque claro, el autor original nos comparte así y así se las compartí. Chance lo sabía absolutamente todo, él sabía el poder de la fruta de Luffy y sabía que este pequeño niño era el que traería el amanecer al mundo. Una pregunta que desde siempre nos ha dado mucho de qué hablar es si acaso Chance sabía el verdadero poder de la Gomu Gomu, o que en su efecto Luffy era aquel que estaba destinado a ser Joy Boy. Así que hablemos de las pistas que podrían confirmar esta teoría. Y empezamos con todo, ya que nos vamos directo al capítulo 1054 del manga de One Piece, ya que en este capítulo vemos que Chance reacciona al nuevo cartel de recompensa de Luffy, donde Luffy se ve en su quinta marcha, en su despertar. Y es aquí donde Chance se pregunta, así que esto es, y 3 puntos suspensivos, para que inmediatamente después de esto ver lo que sería un flashback de cuando Chance ataca el barco del CP9 donde se encontraba la fruta Gomu Gomu. Como si acaso Chance ya hubiera estado tras la pista de esta fruta desde mucho tiempo atrás, y que no fue mera coincidencia el que la encontrara después de atacar este barco del gobierno, sino que atacó este barco para robar esa fruta en particular. Pero esto no hace más que comenzar, ya que en este mismo flashback vemos a un joven Who is Who, el cual al ver que Chance está atacando su barco, se pregunta y dice lo siguiente, ¿cuál será su objetivo? ¿Acaso no saben que no tenemos ningún tipo de tesoro valioso? Lo único que tenemos es una miserable fruta. Realmente no entiendo qué tiene de especial una fruta que convierte tu cuerpo en goma. Y es que el juego de palabras utilizado por Who is Who, pero más precisamente por Oda, es muy interesante, ya que se presta para entender o dar por hecho que Chance sabía que en ese barco no habían tesoros ni riquezas, pero sí sabía que estaba la fruta que él tanto había estado persiguiendo, que era la Gomu Gomu por supuesto. Haciendo aquí de hecho un pequeño paréntesis, hay una teoría que dice que Chance quería robar esta fruta y estaba tras ella, ya que pensaba que era la fruta que Teach quería, y Chance, la quería para fastidiar a Barba Negra, ya que ciertamente son muy parecidas, así que seguramente se pudo haber confundido. Pero lo que yo veo aquí es que, como es habitual entre Chance y Barba Negra, esto no sería más que un paralelismo entre los dos personajes, ya que mientras Teach estaba buscando una fruta, por otro lado Chance estaba en busca de otra, las cuales tienen gran parecido en su forma, pero que en cuanto a habilidades son polos totalmente opuestos como estos dos personajes. Continuando, volvamos a cuando Luffy comió su fruta, ya que para cuando Luffy la comió, Chance ya había convivido un tiempo con Luffy y seguramente ya había escuchado el sueño tan loco que este personaje tiene, y que justamente y seguramente coincidía con el de su capitán Roger, por lo que Chance ya estaría sorprendido e intrigado por conocer más sobre Luffy. Sin embargo, no fue hasta que Luffy comió la fruta que se dio cuenta o que dio por hecho que Luffy era aquel hombre, o en este caso aquel niño, que había estado buscando. Esto lo digo ya que en el capítulo 1044 nos enteramos por medio de una fuente más que confiada y cualificada que la fruta Zoan tienen voluntad propia, que para quien no lo recuerde, los que mencionan este detalle son los ancianos del Gorosei,
que dicen que el gobierno lleva 800 años intentando conseguir dicha fruta, pero que siempre en todas las ocasiones se les ha escapado, como si acaso esa fruta tuviera una voluntad propia. De hecho, en este mismo capítulo, o sea, en el 1044, se nos revela el verdadero nombre de la fruta de Luffy, la fruta del dios del sol Nika. Pero bueno, emperos, ¿para qué nos cuentas todo esto? Seguramente se estarán preguntando. Pues bueno, vamos a ver. Esto os lo cuento ya que si las Zoan tienen voluntad propia y Luffy comió esta fruta sin siquiera darse cuenta, sin tener ganas, sin hacerlo, vamos, a propósito, entonces fue esto lo que convenció a Chance de que Luffy iba a ser el salvador del mundo. Como si acaso fue esta fruta la que escogió a Luffy para que tuviera sus habilidades. O dicho de otra forma, fue la fruta la que escogió a su portador. Y también esta sería la razón por la cual Chance, siendo un espadachín, dio su brazo con tal de salvarlo, ya que él no podía perder ni la fruta que tanto le costó conseguir, y mucho menos podía perder la voluntad del elegido que residía dentro de ese niño. De hecho, yendo un poco más allá, y si acaso Chance se encontraba recorriendo los Blues en busca del elegido, ya que los reyes marinos dijeron que aquel rey que se encontraría con la princesa Sirena sería aquel que nacería en un mar muy lejano, por lo que no es imposible que Chance ya conocía esta información, y por eso se encontraba viajando por los mares en busca de aquel que comería esta fruta de la que ya sabía su verdadero potencial. Una pista también importante está en el reciente capítulo 1140 durante el enfrentamiento de Luffy vs Gavan, y es que Gavan, al momento de que ve a Luffy usando la quinta marcha, se dice a sí mismo que esa es la forma blanca, para que después de esto viéramos un flashback de Scooper Gavan hablando con Chance, en el que Gavan le dice a Chance que qué le hace pensar que confiará en alguien como él solo por lo que dices, o sea, por lo que dice Chance, lo que le estaba comentando a Gavan. Esto nos lleva a concluir que Chance le estuvo hablando algo en especial a Gavan, como preparándolo para su encuentro con Luffy. Pero ¿de qué hablaban? Nos preguntamos todos, yo incluido. A lo que la respuesta se encuentra escondida en este mismo capítulo, por lo que tendremos que retroceder un poco a cuando Gavan ve a Luffy usar su quinta marcha, ya que repito, él dice: ciertamente esta es su transformación blanca, como si él ya hubiera estado al tanto de lo que esto significaba, como si ya le hubieran dicho de qué se trataba esta transformación, como si ya hubiera estado preparado para que Luffy tuviera esta forma tan curiosa de pelear. Y aunque ciertamente pudo haber visto esta transformación en el periódico o en su recompensa, también es verdad que podríamos pensar en que fue Chance quien le informó a Gavan esto, ya que piénsenlo, ¿qué otra cosa lo haría Chance con Gavan sobre Luffy? Más allá de decirle que este chico es el elegido, que este está destinado a cumplir todo lo que vieron durante su trayecto, sobre todo en la isla final, donde conocieron sobre la historia, pues bueno, es Luffy el que continuará esa historia y la terminará. Y es por esa razón que Chance le dice a Gavan que confíe en él, y luego ya vemos que Gavan le responde que por qué debería confiar en él. Pues bueno, esta podría ser una buena respuesta de lo que estarían hablando, y más teniendo en cuenta que estas dos personas, sobre todo Gavan, conocen la historia del mundo, aunque claro, seguramente Chance también tenga mucha información. Pero esto no lo estoy diciendo solamente por decirlo y ya estaría, vamos, lo que caiga, nada de eso, sino que este hilo de sucesos ya lo habíamos visto antes con otro ex tripulante de Roger, ya que Rayleigh nos contó que Chance le contó a él que hace mucho tiempo conoció a alguien que decía exactamente lo mismo que decía Roger, y aunque aún no sabemos a qué se refieren con esto, seguramente esto se relacione con el sueño de Luffy y con el sueño de Roger, por lo que ciertamente podríamos relacionar esto con un paralelismo entre los dos personajes, entre Luffy y Roger, ya que los dos eran los elegidos por el destino y los dos tenían una voluntad heredada a lo largo de los años, lo que vendría siendo la voluntad de Dee, pero más precisamente la voluntad de Joy Boy. Y es que ciertamente, aunque Roger no era del todo el elegido, también tenía la voluntad que lo llevó a ser tan conocido y conseguir esa última isla que nadie había llegado en 800 años, además de poder escuchar la voz de todas las cosas y ser parte del clan de la D. De hecho, ya que estamos hablando de Rayleigh, esto nos lleva a la siguiente pista sobre el por qué Chance lo sabía absolutamente todo. Y es que sabemos que así como Chance habló con Gavan sobre Luffy, también lo hizo con Rayleigh, a quien le contó muchísimas cosas sobre este pequeño niño. Y aunque no lo sabemos todas, fueron estas cosas que le dijo Chance lo que le llevó a querer entrenar a Luffy durante 1 año y medio. Ya que ¿por qué otra razón lo haría? Recordemos que son piratas, no son personas amables. Por lo que, ¿por qué un pirata le regalaría 1 año y medio de su vida a un niño random que se estira? Vamos, ciertamente suena algo imposible.
por lo que esto nos lleva nuevamente a afirmar que Chance ya conocía a lo que Luffy estaba destinado y el verdadero poder que había detrás de esa fruta, y ciertamente Rayleigh, al saber toda la historia del siglo vacío, entendió perfectamente lo que Chance le dijo, y por eso ciertamente hay tanta simpatía entre Rayleigh y Monkey D. Luffy, ya que él sabe también a lo que está destinado. Por lo que los puntos que confirman esta idea es el hecho de que Chance atacó un barco del gobierno mundial que no tenía tesoros, sino una simple fruta con una habilidad que cualquier persona normal diría que es bastante estúpida. Y la otra razón es el hecho de que Chance ha hablado con Rayleigh y Gavan sobre Luffy antes de que estos dos se encontraran con él, por lo que me atrevería a decir que en efecto Chance lo sabía todo desde el principio y por eso hizo la promesa con Luffy y le dio su sombrero. Así es, el mismo sombrero que había pertenecido a Roger, con el fin de que quizá no se rindiera, sino que tuviera una motivación extra para entregárselo. Como una pequeña deuda, ¿sabes? Por lo que sí, seguramente Chance ha estado preparando el camino para que Luffy sea aquel que consiga el amanecer del mundo.